Saludamos al doctor Esteban Ron Castro. Él es jurista, experto en Derecho Constitucional, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Doctor Ron ha venido precedido de una serie de anuncios, incluyendo el de la propia vicepresidenta de la República. Esta denuncia que Esteban Guarderas la habrá puesto ya o está por hacerlo en el Tribunal Contencioso Electoral. Lo cierto es que en rueda de prensa ha dado a conocer cuáles son sus razones, cuáles sus motivos y objetivos con esto, aclarando, eso sí, que no es por un apoyo a una eventual candidatura presidencial del presidente Noboa, que podría ponerse en aprietos por el ejercicio de la presidencia por parte de Verónica Abad. Quisiéramos conocer cómo ve usted este tema, las coincidencias que se han dado, el contenido y la deriva que puede tener esta situación. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Siempre es un gusto estar con usted y honrado por la invitación. A ver, ¿qué es lo que sucede? De lo que se sabe es que el consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Guarderas, pretende realizar una triple denuncia de 3 actores políticos en específico, ¿no es cierto? En este sentido, creo que la que mayor consonancia política tiene en este momento es la posible denuncia en contra de la actual vicepresidenta de la República. ¿Qué es lo que alega el consejero Guarderas? Señala que la vicepresidenta de la República ha realizado campaña anticipada, ¿sí? Inclusive ha realizado actos de proselitismo organizado y ha sugerido y solicitado votos favorables durante un tiempo en el cual no se estaba todavía dentro del tema de campaña, ¿sí? Recordemos que el Consejo Nacional Electoral para las elecciones, en este caso determinadas, establece siempre un límite temporal de la campaña. Entonces, lo que ha alegado el consejero Guarderas es que efectivamente, como prueba de esto, ¿sí?, y que presentará en su denuncia, es algunos audios periciados en los cuales la vicepresidenta está solicitando votaciones favorables. Ahora bien, existen en el Código de la Democracia algunos tipos de infracciones electorales. 2 de ellas, las graves y las muy graves, son infracciones que pueden derivar en una posible destitución del cargo, pero también en una posible pérdida de los derechos políticos, así como multas económicas. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Que según el artículo 278 del Código de la Democracia, dentro de las infracciones electorales graves, se establece en la causal número 7 que una posible infracción es realizar actos de campaña anticipada o pre-campaña electoral. Es dentro de esta configuración infraccionaria a la que Juan Esteban Guarderas estaría presentando la denuncia. Las infracciones electorales, en este caso en el Tribunal Contencioso Electoral, tienen un mecanismo especializado para su juzgamiento, es decir, procede una denuncia, a la denuncia se le tienen que practicar o se le tienen que adjuntar, mejor dicho, las pruebas respectivas que sustentan la denuncia, se pueden ordenar pruebas oficiosas, puede haber una audiencia de estrado, pero también cabe recalcar que las infracciones electorales tienen un juzgamiento de doble instancia en el Tribunal Contencioso Electoral, Gustavo. Ahora, yendo a lo concreto de la denuncia, él le acusa a Verónica Abad de haber hecho pre-campaña electoral en el 2022, cuando ella tenía aspiraciones para ser candidata a la alcaldía de Cuenca por un hashtag que había puesto en un video colgado en las redes. En caso de que esto se verifique, esté debidamente certificado, ¿es causal como para una destitución de otra elección en la cual ella fue elegida conjuntamente con el presidente Noboa para ejercer su cargo? Esa es la discusión que se tiene que llevar a lugar en el Tribunal Contencioso Electoral. En primer lugar, se entiende que las infracciones muy graves tienen un sujeto activo, ¿sí? Es decir, quien comete la infracción. Y el artículo 272 solo tiene una definición de qué es una infracción electoral,
pero si nosotros nos vamos a los sujetos activos que establece el reglamento de trámites en el Tribunal Contencioso Electoral, se han establecido que sujetos activos principalmente son miembros de organizaciones políticas, lo cual la vicepresidenta no tiene una afiliación específica, o candidatos. En ese sentido, puede haber una desconfiguración de la pretensión del consejero Guarderas si es que no se logra justificar que efectivamente la vicepresidenta tenía esta calidad de sujeto activo infraccionario en el ámbito contencioso electoral. Como te digo, Gustavo, son ciertas características que el propio reglamento y código de la democracia establecen como sujetos activos. ¿Quiénes son los sujetos activos? Organizaciones políticas, miembros líderes legalmente inscritos, ¿sí? Candidatos legalmente inscritos, ojo, ¿no? Y además se entendería que la infracción por actos de pre-campaña, ¿sí?, que buscan la destitución, es de la campaña que efectivamente generó o cuyo resultado fue que sea una autoridad. En este caso se está hablando, como tú bien dices, de una infracción que posiblemente se cometió cuando ella quería ser candidata a la alcaldía de Cuenca, no así a la vicepresidencia, porque eso también es bastante complicado, ¿no? Ahí habría que revisar las líneas jurisprudenciales que tiene el Tribunal Contencioso Electoral, pero la lógica interpretativa me dicta que el acto de precampaña es de o aquel imputable a la persona que efectivamente logró beneficiarse de este acto de precampaña, ¿no? Entonces, puede haber también una distorsión en ese sentido y esperemos a ver qué es lo que el consejero Guarderas pretende o gestiona como esta infracción para poder pronunciarnos ulteriormente sobre la concreción o no de la posible infracción. Lo otro que quisiera preguntarle, el tema de la cronología tiene importancia en esto. Estamos hablando del año 2022. En diversas materias de carácter legal hay infracciones o delitos de distinto orden que pueden prescribir si es que no son juzgados, sentenciados en los debidos tiempos. Sí, en este caso la prescripción de las infracciones electorales no es aplicable, de hecho, ¿no? No hay una norma especificada de prescripción de denuncia, ¿sí? De hecho, dentro del Código de la Democracia y también del Reglamento de Trámites Contenciosos Electorales no hay una disposición de prescripción de la misma, ¿sí? Se habla que en ciertos casos son 90 días desde el conocimiento del hecho y la persona podría alegar que recién tuvo conocimiento del hecho. Sin embargo, nuevamente, ¿qué es lo que me dicta la lógica, Gustavo? Que para que se configure dicha infracción, obviamente la persona tuvo que ser beneficiaria de dicha precampaña, ¿sí? O al menos referirse a un mismo proceso electoral. Y lo más importante en este caso, ¿quiénes pueden realizar precampaña o campaña anticipada? Los candidatos, ¿sí? Los demás, si es que, por ejemplo, Gustavo Cardoso o Esteban Ron estamos solicitando la votación del candidato X y el candidato nunca llega a ser candidato, no se puede hablar de una infracción, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ver en eso. En ese sentido, pues, tal vez peco un poco de desconocimiento. No sé si la vicepresidenta efectivamente fue candidata en el año 2022 para la alcaldía de Cuenca. Piensa mal y acertarás, dice un refrán, y en esto de alguna manera Guarderas se cura en salud al señalar que niega que su denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad tenga relación alguna con la supuesta intención del gobierno de destituirla. Pero la vicepresidenta 2 días antes estaba señalando tener conocimiento de una intención justamente en el organismo en el cual Guarderas va a poner su denuncia. Sabemos que estamos hablando de conjeturas, pero ¿qué juicio de valor puede hacer esta parte de la declaración de Guarderas? Sí, él se está curando en sano, obviamente tiene que desvincular cualquier objeto político de utilización, en este caso de una figura jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una desnaturalización de la institución jurídica per se, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, también se está curando en sano, creo yo, haciendo una denuncia a otras 2 personas o anunciando realizar una denuncia a otras 2 personas, justamente para un tratamiento equitativo e igualitario de toda la situación. No sabemos cuáles sean las preterintenciones, en este caso, de Juan Guarderas. Lo que sí sabemos
es que efectivamente la norma electoral establece que en caso de existir una intención de una recandidatura del presidente Noboa o de cualquier persona que quiera o que busque una reelección, este debe solicitar una licencia sin remuneración desde el momento de la inscripción de la candidatura, ¿de acuerdo? Hasta que se termine la campaña electoral. Y eso significa que se tiene que activar, en este caso, el mecanismo automático de sucesión vicepresidencial, que es la única persona que puede suceder o, en este caso, reemplazar temporalmente al presidente Noboa. Y ojo, que estamos hablando de un reemplazo total, porque se da la situación inversa. Cuando actúa un vicepresidente, cuando recibe una delegación del presidente de la República en materias específicas. Sin embargo, los plenipoderes que tiene en este caso un presidente, no es que los puede conservar a nombre de una persona, sino que todos estos pasan efectivamente a quien le corresponde la sucesión. Entonces, al parecer, todo se está configurando en virtud de un temor, ¿sí? Con el piensa mal y acertarás, de hacer la sucesión vicepresidencial automática de cara a una posible candidatura del presidente Noboa para el 2025. Te digo una cosa, Gustavo. Sí, adelante. Sí, hay una cosa, Gustavo, que me olvidé señalar en cuanto a la infracción electoral, es que obviamente las infracciones electorales, ojo, no tienen una sanción automática, no son estos dispositivos de sanción automática, es decir, se da la inconducta y la sanción automática es esto. El artículo 278, por el cual se pretende denunciar a la vicepresidenta, dice que serán sancionados con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación política de 6 meses a 2 años. En este caso, si hay una suspensión de los derechos de participación política de la vicepresidenta, obviamente no puede ejercer cargo público, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro dentro de lo que queda del periodo de gobierno. La destitución puede ser directa, pero ojo que estos temas son modulatorios y utilicemos un ejemplo que está sonando ahora a escala nacional. El propio Juan Guarderas presentó una denuncia en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ¿no es cierto?, a través también de una interpuesta profesional del derecho. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? El Tribunal Contencioso Electoral valoró la situación y, si bien sancionó económicamente a Pavel Muñoz, sancionó moralmente a Pavel Muñoz por las disculpas públicas, no procedió con la sanción de la destitución del cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las infracciones electorales son moduladas de acuerdo a la gravedad, que en este caso, o de acuerdo a la situación gravosa que produjeron hacia el bien jurídico protegido, que en este caso es la voluntad soberana del elector, porque se podría decir que existe una distorsión. Ahora, habría que ver también la contundencia probatoria y ese razonamiento probatorio mínimo que debe efectuar el denunciante para sostener que efectivamente se dio la infracción. ¿Qué tan convincente resultaría esto que él dice que como buen ciudadano pretende sentar precedentes en este tema y que lo hace exactamente como ciudadano a nivel personal, no como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues incluso señala haber pedido vacaciones en esa hora para su denuncia? A ver, está bien, él puede realizar esta presentación de la denuncia a título personal, lo puede hacer sin ningún problema como ciudadano y se está curando en sano para la presentación, obviamente, no en el ejercicio del cargo de consejero de participación ciudadana. Sin embargo, lo que llama la atención es este posible direccionamiento del caso a una o tres personas en específico, cuando recordemos que uno de los paradigmas existentes en el derecho electoral ecuatoriano, o al menos en el sistema electoral ecuatoriano, es que nunca se ha logrado dar un juzgamiento efectivo de los actos de precampaña y campaña. De hecho, recordemos un tema, si bien los sujetos políticos y candidatos cada vez se cuidan mucho más respecto de los actos de campaña, siempre hay esta distorsión de que la campaña tiene que ser un acto personal, ¿sí?, para que sea sancionada como infracción. ¿A qué me refiero con esto? Que debe verificarse una acción positiva
en este caso sea de Verónica Abad o de Guillermo Churuchumbi, de ejecución del acto de precampaña, porque por ejemplo las redes sociales o los esquemas virtuales en los cuales se puede propugnar una candidatura tampoco son controlables. Entonces habría que ver el nivel de minucia del acto positivo que vendría a ser la conducta infraccionaria y de los resultados, ojo, porque no hay conducta infraccionaria si esta no produce un resultado positivo o negativo respecto de una situación jurídica que tenga que verse alterada. En todo caso, se dice también que guerra avisada no mata gente. Quisiera preguntarle a usted cuáles son los errores que no debe cometer la vicepresidenta de la República para no caer en causales que le puedan llevar a un proceso a lo mejor más delicado que el que está planteando el señor Guarderas. ¿Qué tipo de actos no puede cometer la vicepresidenta? Hay ciertos, vamos a utilizar en este caso, cuáles son las medidas administrativas o políticas por las cuales un funcionario de la calidad de Verónica Abad como vicepresidenta puede dejar de ser funcionario. En primer lugar, hablemos de una causalidad política. Esto es, cómo puede iniciarse un proceso de juicio político a la vicepresidenta, que en este sentido podría derivar en una censura y destitución. ¿Qué pasa con el juicio político, Gustavo? El juicio político para los vicepresidentes y vicepresidentas son sobre las mismas causales que tiene el presidente de la República. Esto es, posibles delitos en contra de la administración pública, caso Guillermo Lasso, un ejemplo. Delitos de lesa humanidad, ¿sí? O ya probados, es decir, otra clase de delitos. No tenemos en este caso causales específicas como para que Verónica Abad sea sujeto a un juicio político. Bastante complicado. Después de eso tenemos las medidas administrativas en las cuales ella se tiene que cuidar. Como por ejemplo, ¿qué? Número uno, no puede hacer un abandono del cargo, ¿sí? Porque una vez que se configure el abandono del cargo por no presentarse a trabajar, en este caso en la Embajada de Israel, la autoridad, Cancillería, ministra, tendría que, a través de la dirección específica, que hay una dirección en este caso en Cancillería, declarar el abandono del cargo. ¿Cuántos días la vicepresidenta no puede dejar de presentarse? Según la Ley Orgánica del Servicio Público 3, según la Ley Orgánica del Servicio Exterior 8. Entonces, digamos que en la vía administrativa también tiene que cuidarse de eso. Hay otra vía administrativa que tiene como consecuencia una destitución, que en este caso son los exámenes especiales que pueda iniciar la Contraloría General del Estado. Pero claro, un examen especial puede durar desde 90 hasta 180 días en trámites ordinarios. Por lo tanto, hasta eso ya se configuraría una posible inscripción del presidente Noboa, así como un reemplazo de la vicepresidenta Abad. Entonces, eso no va. Cuidarse, como te digo, Gustavo, del tema del juicio político, aunque es bastante complicado, porque la configuración del juicio político para primera y segunda mandataria no se da sobre la base de incumplimiento de funciones, y la otra es que no abandone el cargo para que no dé un justificativo administrativo de esta declaración. Creo que esos son los ámbitos de cuidado que podría tenerse en virtud de la pregunta, Gustavo. Bien, muchísimas gracias. Lamentablemente algún problema técnico tuvimos, perdimos nuestra cámara, pero le hemos escuchado perfectamente. Le agradecemos mucho, doctor Ron, por habernos acompañado. Siempre es un gusto, Gustavo, atender sus llamados y a las órdenes siempre. Un abrazo a la distancia. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Constitucional, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador.